En el día de hoy tenemos el placer de conversar con Raúl Costero, una persona que está especializada en el análisis de datos y que ha hecho o está haciendo un máster en Big Data. Estás estudiándolo ahora mismo, ¿no? Como me dijiste. Vale. Sí, Y que tiene, sí, así es. y que tiene experiencia en arquitectura y análisis de datos. Además, cuentas con un bagaje bastante interesante. Y bueno, queríamos contar con tu perspectiva para abordar este trabajo acerca del Big Data. Y lo primero de todo, darte las gracias, Raúl, por estar aquí con nosotros hoy y preguntarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad es que un placer que me hayas contactado y que quieras contar conmigo para esto. La verdad es que es la primera entrevista que hago de este estilo y bueno, ¿por qué no? La verdad me parece muy interesante. Perfecto. Pues como norma, además de la introducción, me gustaría empezar a tratar el Big Data, porque claro, antes de empezar a decir en qué podemos aplicarlo, quiero contextualizarlo. ¿Cómo definirías tú el Big Data? ¿Cómo contemplas tú este análisis? Vale, mira, a mí siempre me gusta explicar que el Big Data o la gente que usa Big Data sirve como traductor. Igual que necesitas a alguien que te traduzca del inglés a español, pues necesitas a alguien que te traduzca una gran cantidad de datos que siempre se están obteniendo, que no es algo nuevo, que realmente en un partido normal de fútbol, en este caso, se obtienen muchos datos. Lo que pasa es que se intenta dar un sentido a esos datos. Y un sentido se le da con una persona que entienda qué variables son importantes para luego ponerlas en base a unos KPIs y en base a eso, seguramente lo que te pidan, por analizar, en base a eso, sacas unos resultados. Entonces, para mí siempre me gusta decir que el analista de datos especializado en Big Data es como el traductor de todos esos datos a gran escala que se lo traduce al resto de la gente para que lo entienda. Claro, claro, claro. Es pues una manera en la que podemos despejar las dudas sobre tantísimos datos y sintetizarlos en este análisis, es lo que entiendo. Vale, Sí, pues sí, sí. ya que más o menos tenemos una pequeña idea de qué es el Big Data, ya lo hemos contextualizado, quería orientarlo más hacia el fútbol. ¿Cómo crees que se podría meter un poquito más en este ámbito, en el ámbito del fútbol? Pues mira, teniendo en cuenta que, como he comentado, el mundo, bueno, el deporte en general, tenemos la suerte que nos proporciona muchos datos. Si conseguimos darle un sentido a esos datos en función a lo que queremos buscar en concreto, yo, por ejemplo, me especializo más en la parte de scouting. Es la parte de ojear jugadores nuevos para en un futuro poder ficharlos o no, o tenerlos por lo menos en mente. Y principalmente tienes ciertas variables a tener en cuenta. La posición, por ejemplo, en la parte defensiva se tienen, por ejemplo, en cuenta más porcentajes de duelos aéreos ganados, la altura, cómo sacas el balón jugado, cómo te manejas con los centrales, la comunicación. Todo eso se establece mediante datos y es lo que te permite poder, digamos, elegir la persona correcta. Sí que es verdad que hay que tener muy en cuenta que hay factores que son psicológicos que no se pueden tratar como tal. O sea, va intrínseco a lo que es el jugador y no hay que lidiar con ello. Entonces, sí que es verdad que es una parte muy importante porque también puede pasar factura el hecho de que un jugador esté pasando una mala racha. No es igual que esté en su mejor momento, que acabe de ganar un título. No, obviamente no vas a estar en el mismo ánimo, pero ya te hace una idea de lo que es capaz ese jugador. Y obviamente es una parte importante que se le intenta dar al director deportivo, ya que realmente un scout, así decirlo, no tiene un ojo clínico. Sí que es verdad que se basa mucho en lo que ve visualmente, pero que no tiene esa capacidad a lo mejor de datos tan profunda. Entonces yo creo que el Big Data ahí hace mucho hincapié. Ok, ok. Quisiera preguntarte un poquito más acerca de tu trayectoria, de cómo empezaste
y cómo has llegado a estar donde estás ahora mismo. Vale, bueno, yo tengo 23 años, soy de Guadalajara y actualmente estoy trabajando, no está relacionado con el tema de Big Data, pero estoy estudiando lo que es Big Data y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba acabando la carrera, justo en mi tercer, cuarto año, descubrí que, porque yo soy licenciado en economía y descubrí que la economía me gustaba, pero no era algo en lo que quizá podría estar para el resto de mi vida. Y a mí siempre me ha gustado el fútbol, siempre he jugado al fútbol y siempre he estado viendo todos los partidos que he podido. Y bueno, dije, pues si realmente es lo que me gusta, ¿por qué no? O sea, sé que es difícil, porque al fin y al cabo es un sector que a escala amateur o semiprofesional está muy mal pagado, la verdad, porque también tengo ese baje como entrenador de aquí del equipo de mi ciudad y la verdad es que está mal pagado, no te voy a mentir, entonces es difícil, pero bueno, que por intentarlo no sea, ¿no? Y pues bueno, actualmente me encuentro estudiando un máster en Big Data, de análisis de datos, y acabo ya en junio y bueno, intento enfocarlo en hacer unas prácticas en empresas del sector deportivo, que ya tengo ahí a palabra un poco para hacer. Y bueno, luego en un futuro a corto medio, hacer otro máster ya de Big Data y análisis de datos enfocado exactamente en el fútbol, porque es muy importante generar contactos y en el networking en el fútbol es, yo te diría que primordial. Entonces, para estar en ese mundillo necesitas en esos contactos. Yo creo que bueno, es una oportunidad muy buena y pues bueno, pues veremos a ver qué tal. Así que esa es mi experiencia. Interesante, interesante. Entonces, como dices, tú empezaste por el camino de la economía y ahora pues estás decantándote un poquito más por el fútbol. Pero tú con este máster de Big Data podrías trabajar en economía también, ¿no? Economía de datos de Big Data o incluso en otras Sí, cosas, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, bueno, lo que más me demandan es en bancos. Lo que más se suele usar por el tema de, por ejemplo, en el tema del riesgo o el tema de mercados financieros. Es algo que está muy a la orden del día, la verdad, y que está muy mezclado también, que se utiliza mucho ahora la inteligencia artificial. Entonces, si combinas ambas, la verdad es que tienes mucha ventaja competitiva, la verdad. Y sí, Claro, está muy claro. demandado. En cualquier... Somos conscientes de que el Big Data, de que esta manera de sintetizar los datos trae muchos, muchos beneficios porque ahorra tiempo y te ayuda a sintetizar la información. Pero como no todo es tan bueno, ¿qué crees tú que son las mayores limitaciones del Big Data? ¿Qué crees que es lo que el Big Data tendría que mejorar o no tendría que mejorar, sino que una cosa con la que el Big Data no te puede ayudar? Porque, claro, siempre se dice que los datos no engañan, pero hay cosas que los datos no reflejan. Claro, eso es muy importante, como te comentaba, el factor psicológico, el factor humano, que realmente mm, no somos máquinas, entonces el porcentaje de error está ahí. Y el Big Data lo único que intenta es limitar ese porcentaje de error, digamos. Pero hablando del fútbol, es algo que está siempre muy presente y que, bueno, yo creo que la función del Big Data, más que paliar esos errores, es disminuir ese porcentaje de riesgo, digamos, ¿no? Porque todo el mundo puede equivocarse, pero bueno, si tenemos herramientas como el Big Data, infinidad de variables que se pueden usar, lo que intentas es disminuir ese riesgo que siempre va a estar ahí. Por lo que Entonces, podríamos, yo diría que el factor más... Dime, perdón. podríamos decir que un scouting, cuando va a fichar a un jugador, además de que se ciña al perfil que busca el equipo, lo que también se intenta es que se minimice el riesgo de fracaso en ese fichaje. Entiendo. Sí, 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 o sea, toda la razón del mundo. Porque también,
Bueno, no lo he contado, pero también tengo formación como analista dentro del fútbol, de analista táctico, y una de las labores más importantes es saber encontrar ese perfil de jugador en base a lo que tú quieras proponer. Porque a lo mejor tienes un jugador muy bueno que no te sirve, porque no se adapta a tu estilo de juego. Entonces tienes que tener muy en cuenta muchos factores que creo que quizá ahora se está teniendo más en cuenta, pero antes no era tan común fichar jugadores en base al entrenador y en base a su táctica. Ahora yo creo que sí que se está viendo más eso y estamos viendo cada vez jugadores más versátiles y más polivalentes, la verdad. Bueno, cada vez estamos viendo más jugadores polivalentes, como dices, pero también estamos viendo una realidad y es que cada vez hay menos jugadores tan regateadores como se decía antes. También hay, eso es un comentario que se dice mucho, que los jugadores ya no tienen esa magia, sino que son máquinas muchas veces. Y realmente, ¿tú qué impacto crees que ha tenido el Big Data, que tiene o que incluso puede llegar a tener? Porque estamos en un mundo que tampoco lleva tantísimo tiempo. ¿Qué impacto crees que puede tener el Big Data en el deporte, en el fútbol, concretamente? A nivel táctico, a nivel Bueno, yo creo entrenamientos, que a nivel descanso, sí. quizás. Bueno, la verdad es que ahora, por ejemplo, sí que es muy importante el tema de los descansos, porque se está viendo que se necesitan plantillas muy amplias. Ujú. Y el tema del Big Data y la forma en la que tácticamente se están desarrollando últimamente los jugadores, que son perfiles más de equipo y no tanto individuales. O sea, se prioriza más un jugador de equipo que un jugador individual. Ya no vemos ese estilo de jugador tipo Neymar, Ronaldinho, Exacto. y se busca algo más colaborativo, por así decirlo, ¿no? Con el equipo. Porque se entiende que puede ayudar más, pero siempre yo soy partidario también de que esa parte de espectáculo, que al espectador siempre le gusta, siempre siga ahí. Y esos jugadores siempre tienen que estar, Ujú. la verdad. Y quería preguntarte una cosa que tanto a mí como al resto del equipo nos, nos genera una duda increíble, porque siempre se habla del Big Data, de cómo es esta criba de datos, pero realmente cómo se lleva a cabo. Tú te pones delante de la televisión y te pones a apuntar. Minuto 18, córner. Eh, el lateral derecho ha hecho un regate y lo ha hecho exitoso y ha sido por el lado derecho o ha sido por el lado izquierdo. ¿Cuál es la manera realmente en la que se hacen esos datos para luego tener el proceso de criba? Bueno, principalmente en el caso del fútbol existen bases de datos que hay algunas que son públicas, otras que son privadas, incluso hay otras que te las proporciona la propia institución de la liga. Y en base a eso, claro, hay que poner en contexto de que un analista de Big Data eh, no es útil si no sabe qué buscar, o sea, si no le dicen qué buscar. O sea, si sabe qué buscar porque se lo han dicho, no es porque no sepa hacerlo, sino porque simplemente le tienen que dar unas pautas. Porque claro, si tienes 1 millón de datos, me tienes que decir qué es lo que te parece importante, ya sea un entrenador, un director deportivo. Entonces, en base a eso, haces un perfil de decir, vale, mi jugador quiero que, por ejemplo, se centre más en la banda, en centros, en poner centros y en regates y que no juegue tanto por el centro. Que sea un extremo más puro que algo, un extremo más interior. Entonces, en base a eso, dices, vale, si lo que me estás pidiendo es un extremo, yo sé que esas variables de jugar por medio y pases cortos no te interesa tanto, te interesa tanto, o sea, te interesa mucho más juegos más directos, por así decirlo, y con centros y que tengan esa oportunidad de uno contra uno contra el lateral o contra el central en este caso. Entonces es muy importante que te contextualice, digamos, el entrenador o un director deportivo, porque es muy importante las charlas dentro del staff para saber qué es lo que se está buscando, que vayan todos a una, por así decirlo. Entonces, bueno, yo creo que De eso acuerdo, sería lo más importante. esto estamos teniendo en cuenta que haya una base de datos, o que haya unos datos predefinidos o con los que ya puedas tú trabajar. Pero en el scouting muchas veces también se trata de lo típico de nuevas promesas, futuros diamantes que se dicen.
Y estos suelen jugar en ligas o en categorías en las que no hay tantísimos datos. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en esos casos existe lo que sería la manera tradicional, que son botoneras, que son aplicaciones que tú te puedes crear personalizadas y puedes establecer jugadas en el sentido de, yo por ejemplo, puedo marcar que de este segundo a este segundo había una jugada de saque directo que ha proporcionado una ocasión muy clara. Entonces, en base a lo que yo quiera buscar, tengo que hacerme una botonera, que, bueno, existen mil aplicaciones para esto, y en base a eso, pues vas al partido y lo vas apuntando tú mismo. Eso se queda registrado y luego tú vas cogiendo esos datos y luego ya los analizas, porque sí que es verdad que obviamente en categorías inferiores no se disponen de datos. Sí que es verdad que está empezando a implementar, incluso hay plataformas que te graban los partidos de incluso ya hasta de los juveniles, Sí. de División de Honor y tal. Pero bueno, si lo que buscas es a nivel de categoría inferior, se complica un poco y lo tienes que hacer tú mismo, la verdad. Sí, sí. Entonces, cuando estamos hablando de las típicas noticias de un ojeador del Madrid está viendo a este jugador. Eso no es un analista en Big Data, un analista así. Es una persona que ya va a comprobar si los datos se aplican a la realidad, entiendo yo, ¿no? Por lo que me estás comentando. Sí, a ver, yo entiendo, porque no lo he vivido en mis propias carnes, pero yo entiendo que van varias personas a ver a esos jugadores y uno se encarga de llevar el recuento y el otro se encarga de lo que es el análisis visual, simplemente fijándose en lo que es el jugador. Y luego, en base a eso, ya sea uno de los dos o una tercera persona, es el que le manda la información para que la analice. Que muchas veces el problema de los analistas de datos es que no saben de fútbol. Es algo muy curioso, pero no saben de fútbol porque realmente únicamente les dicen lo que quieren y ellos lo hacen. Se centran únicamente en lo que es la pura matemática y pura estadística. Entonces, en mi caso no es así, porque a mí sí el fútbol sí que me gusta y lo entiendo. Y cada vez se mandan perfiles que entiendan más de fútbol y que no sean tan matemáticos, por así decirlo. De acuerdo, de acuerdo. Bastante interesante lo que me estás comentando. Y nada, ya hemos tratado un poquito la introducción de cómo podríamos definir el Big Data. También quería hablar sobre tu experiencia, sobre todo, porque me parece algo bastante interesante para poder contextualizar también un poquito la entrevista. Y quisiera preguntarte, porque, por ejemplo, yo soy un estudiante de tercer año y yo hago contenido en redes y hago cosas, cubro encuentros y demás, pero tampoco tengo muy claro, lo primero es hacer un máster o lo segundo, sobre qué haría ese máster. Y como sé que como yo hay muchos compañeros, tanto de mi clase como de otros cursos, quisiera preguntarte, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera estudiar Big Data y por qué motivarías a una persona tú a estudiar Big Data? ¿Crees que es algo recomendable o es como el periodismo, que cuando llegamos nos dicen que salgamos corriendo? Bueno, yo creo que para motivar a alguien, más que motivar es querer, porque yo creo que si lo ves como un disfrute, realmente no estás trabajando, estás disfrutando de lo que es tu pasión. Y yo creo que es que el Big Data ha llegado para quedarse, la verdad. O sea, es una herramienta muy importante que necesitas incluso aprender lenguajes informáticos para poder tratarlo y cada vez se piden más temas de informes, sobre todo, por ejemplo, en lo que me gusta a mí, estoy especializado en el mundo del scouting, de informes súper detallados de variables de Big Data, de un jugador en concreto, incluso porcentajes de similitud con jugadores de otras ligas. Y yo creo bueno, a mí el Big Data, sinceramente, creo que me puede abrir muchas puertas, la verdad, porque entrar en el mundo como es el mundo del fútbol es muy complicado y yo creo que el Big Data lo que intenta es facilitarlo, la verdad. O sea, no creo que intente poner dificultades, sino todo lo contrario.
Y te iba a preguntar una cosa porque de verdad que cada vez que comentas algo al respecto sobre cómo buscar el jugador o sobre las instrucciones que te dicen, me está surgiendo una duda que esto ya fuera del guión porque me tiene bastante pensativo. Tú cuando tienes tu base de datos, cuando tienes una base de datos, Sí, vamos a decir, cribada ya, y te dicen a lo mejor, hay que buscar un lateral derecho. ¿Cómo mandas tú, sí. cómo encuentras tú a ese jugador? Bueno, pues, por ejemplo, en el caso de un lateral derecho, eh, principalmente el tema de los laterales ahora mismo una posición muy importante, porque se le pide defender y atacar. Es de las pocas posiciones que tienes que hacer ambas cosas bien, ¿vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, si ponemos ejemplos reales, si lo que se busca más es un lateral invertido que juegue por dentro, como puede ser el caso de Alexander Arnold, entonces buscas un jugador que técnicamente sea muy bueno, porque le vas a meter por el medio para esa salida de balón de tres centrales y que se pongan. Entonces, los medios tienen más amplitud, porque hay un lateral que se ha incorporado al mediocampo. En ese caso, lo que buscas es alguien que sea muy bueno técnicamente. Si lo que buscas es un perfil más de banda, que lo que quieres es que doble a tu extremo para la idea de poner centros, entonces tienes que buscar un perfil con un golpe de balón bueno. Y eso te basas en, en jugadas, en porcentajes, pues eso, o de base de datos, o bien que lo hayas sacado tú, y en base a las variables que consideras que son importantes, porque entiendes de fútbol, que es lo importante, que me gusta recalcar, sabes cómo buscarlo y sabes dónde buscarlo. Entonces, tienes que tener muy en cuenta qué variables quieres usar, porque incluso en un lateral hay muchos tipos de laterales Claro, y es importante recalcar qué quieres para el equipo. de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, como te decía antes que te he cortado y lo siento haberte cortado, pero era para no olvidar esa pregunta. Pues, ¿Qué recomendarías tú a una persona que quiere especializarse en Big Data? yo recomendaría, bueno, ahora mismo la verdad es que hay un montón de formación en YouTube que puedes encontrar gratuita, no necesitas ni siquiera pagar nada y que puedes empezar desde cero. Hay infinidad de canales. Hay uno que me gusta mucho que se llama Píldoras Informáticas. No está relacionado con el fútbol, pero te enseña a usar Big Data y a usar Python, que es uno de los principales idiomas de lenguaje informático que se usan. Otra herramienta muy importante que considero es para realizar informes es Power BI, que ahora está un poco más de moda. Y es únicamente, bueno, funciona como un Excel, al fin y al cabo. Se basa en usar gráficos y representar lo que tú has plasmado en Python. Entonces, combinando ambas, yo creo que son las más importantes, pero repito, ahora mismo en nuestro teléfono tenemos la universidad, simplemente. O sea, tenemos infinidad de información, infinidad de bases de datos, infinidad de bibliotecas donde podemos buscar, incluso en tu propia universidad tengas bases de datos muy, muy buenas de tesis y de doctorados, de TFGs que se han hecho anteriormente. Y es que verlos, de verdad que es que te abre mucho la mente. Ah, muy recomendable eso. Yo creo que eso sería un poco, la verdad, mi Comenzar, consejo. comenzar a formarse sería la recomendación, ¿no? Comenzar a formarse con los recursos Sí, 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 sí. que nos ofrece YouTube y bueno, las diversas plataformas. Pues nada, Raúl, esta es la pequeña entrevista que necesitábamos para el trabajo. La, la gran aportación que nos haces con esto, no te imaginas. Y nada, lo último, Nada, no os darte las preocupéis, gracias, no, sin problema. darte las gracias de nuevo. Y bueno, ya para finalizar, si quieres decir algo más para despedir la entrevista, es tu momento. Bueno, ha sido un placer, la verdad, y estoy muy orgulloso de que me hayas contactado, la verdad. O sea, más que tú darme las gracias a mí, te las tengo que dar yo a ti, porque
La verdad es que mucha gente se centra en perfiles grandes y le intenta entrevistar, pero la gente que realmente está estudiando, que estamos aquí en casa empollando, 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 también algo sabemos. Sí, sí, seguro, Entonces, seguro. bueno, muchas gracias a ti también. Pues nada, muchísimas gracias, Raúl. Quería decírtelo, joder. Es que me encanta ser agradecido, la verdad. Y cuando hay un comportamiento y un trato tan cercano como el que has tenido, pues más si cabe. Así que nada, despedir hasta aquí la entrevista y bueno, ya tendréis en el canal las otras entrevistas de los invitados y nada, espero que os haya gustado.